distinguidos funcionarios de las diferentes instituciones nacionales, respetables participantes de este importante evento, es un gusto saludarles. Agradezco en primer lugar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en especial a la señora Procuradora Maestra Raquel Caballero de Guevara, por la organización y desarrollo de este importante evento de alcance nacional e internacional. Destacar la importancia del desarrollo de este tipo de actividades en relación a temas de preocupación global como lo es el cambio climático y su impacto en los diferentes ámbitos. Es por ello que este día tengo el honor de poder brindar la ponencia magistral con el tema titulado Atención y protección internacional en contexto de movilidad humana a consecuencia del cambio climático. Good afternoon, members of the board. Thank you so much for your attention today. It is an honor being here with you today for my speech, Attention and Protection in the International Context of Mobility, Human Mobility in Consequence of the Climate Change. En primer lugar, es necesario definir un marco conceptual sobre los grandes temas que atañen a esta ponencia. It is important that we have the conceptual definitions of these speeches today. En primer lugar, el concepto movilidad humana, que según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, es la movilización de personas de un lugar a otro en el ejercicio de su derecho a la libre circulación, motivada por diversas razones. In first place, we have the conceptual definition of the human mobility. And according to IOM, it is the movement of people from one place to another, exercising their right to freedom or movement. Cual implica el cruce de los límites de una división geográfica o política dentro de un país o hacia el exterior. It involves crossing the boundaries of a geographic or political division within a country or abroad. Asimismo, es necesario definir el concepto cambio climático, que según la Organización de las Naciones Unidas se refiere a aquellos cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, los cuales pueden ser naturales o por actividades humanas. It is also important to define the climate change, and according to the United Nations, it refers to long-term changes in temperature or weather patterns. These changes can be natural due to variations in solar activity or large volcanic eruptions, also by human activities. Este último, desde el siglo XIX, ha sido la principal causa del cambio climático. The 19th century, it has been the main cause of climate change. Asimismo, es necesario definir el concepto migrantes ambientales, que de igual forma, según OIM, es aquellas personas o grupos de personas que por razones de cambio repentino progresivo en el medio ambiente que afecta negativamente sus vidas, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, ya sea de manera temporal o permanente, dentro de su país o al extranjero. Another concept that we need to define is the environmental migrant. And according to IOM, also it is defined as persons or group of persons who for compelling reasons or sudden of progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions are obliged to leave their habitual homes or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move within their own country or abroad. Asimismo, el concepto desplazado por motivos ambientales, el cual es una categoría de migrantes por motivos ambientales cuyo desplazamiento es de carácter claramente forzoso. Also, we have the concept planned relocations due to the climate change, and these are actions that are carried out under the authority of the state and take place in national borders.
Relocation is understood as the planned and permanent movement of one or several communities from one location to another. ¿Cuál es una solución de manera parcial a este tipo de situaciones? Son las denominadas reubicaciones planificadas, las cuales están a cargo del Estado y se entiende a aquella relocalización, es decir, el movimiento planificado y permanente de una o varias comunidades con el objetivo de preservar las características propias de la población. The planned relocations are also characteristics that we need to preserve within the population and from the displaced persons. Un ejemplo de reubicaciones planificadas es el de las comunidades Gunayala en el archipiélago de San Blas en Panamá, quienes iniciaron este proceso a partir del año 2010 a causa de la elevación de los niveles del mar. For example, we have the Gunabala communities in San Blas Archipelago in Panama, and they initiated the process in 2010 due to the sea level rise. Ahora bien, ¿cuál es el marco jurídico internacional que regula estos dos grandes temas, cambio climático y movilidad humana? En primer lugar, tenemos la agenda por todos conocidos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para ello, El Salvador, en contribución a dicho acuerdo internacional, en enero de 2022, presentó la actualización de sus contribuciones nacionalmente determinadas, también conocidas como NDC, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo del PNUD. In January of 2022, El Salvador presented its updated nationally determined contributions to the UNFCCC under the leadership of the Ministry of Environment and Natural Resources with the support of the UNDP. Asimismo, tenemos el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. We also have the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on the Climate Change. La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África. The United Nations Convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and or desertification, particularly in Africa. La Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, del cual derivan dos grandes pactos. El primero, el Pacto Mundial sobre Refugiados, y el segundo, el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular. The New York Declaration for Refugees and Migrants, which led to the Global Compact on Refugees and the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. En este último, en los objetivos 2 y 7, se hace referencia a los desplazamientos vinculados con el clima y las catástrofes. Este es el marco más relevante para el abordaje de la migración ambiental. From the objectives 2 to 7 of the compact they refer to the climate-related and disaster-related displacement, and this represents the most relevant framework from addressing environmental migration. Ahora es necesario preguntarnos, ¿podemos hablar de asistencia y protección internacional a causa del cambio climático? It is necessary for us to ask if we can talk about the international assistance and protection due to the climate change. Recientemente se está hablando del término refugiados climáticos, entendiendo que según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el término refugiado hace referencia a las personas que han cruzado fronteras internacionales debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas.
The term climate refugees is currently being discussed, understanding that according to the 1951 Convention relating to the status of refugees, the term refugee refers to the individuals who have crossed international borders due to well-founded fears of persecution based on race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. Es un término en debate y aún no reconocido, el cual hace referencia a personas que buscan protección internacional a causa de contextos de desastres y efectos del cambio climático. It is debated and not yet recognized the term that refers to the people seeking international protection due to disaster context and the effects of climate change. Actualmente, organismos como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha brindado asistencia y protección a un gran número de personas refugiadas y desplazadas por los efectos del cambio climático y ha creado asimismo el Fondo de Protección Ambiental para las Personas Refugiadas. However, organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees have provided assistance and protection to a large number of refugees and displaced persons affected by the effects of climate change. They have also created the Environmental Protection Fund for Refugees. El Salvador posee un amplio marco normativo en materia de medio ambiente, regulado desde la Constitución, específicamente en su artículo 117. The El Salvador in the Constitution on Article 117 has a very big juridical mark. Asimismo, contamos con una serie de leyes como lo es la Ley de Medio Ambiente, la Ley General de Recursos Hídricos, la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Ley de Áreas Naturales Protegidas, entre otros. We have many laws from the environmental that El Salvador is seeking to continue to comply. Ahora bien, es necesario distinguir entre lo que es movilidad humana a causa del cambio climático y movilidad humana a causa de afectaciones climáticas. It is important that we make the distinction between human mobility and human mobility due to the climate change. Movilidad humana a causa del cambio climático, tenemos ejemplos como los que enfrentan países insulares que enfrentan movilidad a causa de la elevación de los niveles del mar y registran movilidad a causa del cambio climático, tales como los países insulares Kiribati, Vanuatu, Tuvalu, Islas Salomón, Islas Fiji, entre otros. We have some examples of the countries or parts of the world that are having some climate change examples, for example, due to the high sea level or the climate change, as for example, Fiji Islands and Chile Coquimbo. En el caso de las migraciones registradas en la región de Coquimbo, Chile, a causa de las persistentes sequías en la zona central, ha afectado el mercado laboral, principalmente al sector agrícola, lo que ha implicado que muchas personas deben movilizarse. We have the example of Coquimbo, Chile, where the drought has affected the work market and they have to move from place. En el caso de movilidad humana a causa de afectaciones climáticas, tenemos dos grandes ejemplos de muchos. El primero es el de Estados Unidos en el mes de julio del 2022, cuando se ordenaron evacuaciones masivas en los estados de California y Kentucky a causa de los incendios, el cual dejó más de 21,000 hectáreas quemadas. When it comes to human mobility and the affectation of the climate change, we also have the example from July of 22 on the US, from people that have to be moved permanently from the place.
Asimismo, el caso de Pakistán en el mes de agosto del año 2022, cuando las devastadoras inundaciones desplazaron a casi 8 millones de personas. Solo en el distrito de Sindh se registraron alrededor de 1.288 milímetros de lluvia en comparación con el promedio mensual de 46 milímetros. We also have the example of Pakistan on August from 2022. Due to floods, the people had to be relocated. El Salvador es altamente vulnerable a sufrir los impactos del cambio climático por su ubicación geográfica. El Salvador is very vulnerable to the climate change due to the geographic location it is. El cambio climático en el país se está manifestando por medio de temperaturas crecientes, sequías y el aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. For example, in El Salvador, the way that this is manifesting is due to the increase of temperature along the country. Para el caso del Salvador, la geografía está denominada por la zona conocida como el corredor seco, caracterizado por la sequía y acompañado en momentos de fuertes precipitaciones que provocan inundaciones y deslizamientos. Esto ha llevado al país a desarrollar diferentes políticas y planes para contrarrestar los riesgos e impactos que genera el cambio climático. Due to the drought and also floods that we have around the country, this has become an issue, and El Salvador is addressing this in order to develop plans to contrarrest this. En el país, con el apoyo del PNUD, se han impulsado proyectos de adaptación al cambio climático financiados por el Fondo de Adaptación al Cambio Climático. With the support of Peru, we are trying to contrarrest the climate change. Asimismo, en el país se ha creado lo que es la Autoridad Salvadoreña del Agua, como un ente rector de la gestión integral de los recursos hídricos, el cual incorpora en todas sus acciones la perspectiva de adaptación y mitigación frente al cambio climático. El Salvador has created the Water Authority Community in order to develop plans to contrarrest the climate change. En el mes de diciembre de 2022, la Dirección General de Protección Civil, con el apoyo de UNICEF, lanzó el Índice de Gestión de Riesgo Subnacional El Salvador, también conocido como INFORM, para entender y medir el riesgo de crisis humanitarias y catástrofes. Along with the INFOR, El Salvador is trying to understand and take into account all the risks that we can have so we can contrarrest them and develop more plans for this. Comúnmente en el país podemos hacer referencia a algunos desplazamientos que se dan a causa de afectaciones climáticas. Tal es el caso de la tormenta tropical Julia en el mes de octubre del año 2022, que según datos de la Dirección General de Protección Civil, se evacuaron alrededor de 5.174 personas y se albergaron alrededor de 5.185 personas. Due to the tropical storm Julia, multiple people was displaced from their locations and they went to the shelter in order to be placed into a safe place. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores? En mayo de 2021 se creó el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, el cual tiene como parte de su trabajo la gestión de estudios, datos e información para el diseño e implementación de políticas integrales, permitiendo al país adoptar acciones coherentes en favor de la población migrante. And what is the MIREX doing in order to create more plans for this? In 2021, the Vice
Ministry, they created the Diaspora and Mobility Human Department. Además, tiene como propósito generar estrategias del gobierno orientadas a otorgar un abordaje integral a los desafíos de la movilidad. However, we also need to generate strategies from the government in order to counteract all the displacements. Asimismo, El Salvador ha fortalecido la red diplomática y consular y se está trabajando constantemente en la modernización de los servicios consulares. Also, El Salvador is making strong their diplomatic and consular ways. Actualmente se cuentan con 94 representaciones de El Salvador en todo el mundo. Right now, we have 94 representations of El Salvador above the world. En abril del presente año, en conjunto con OIM, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha trabajado conjuntamente en el proyecto titulado Información y Evidencia sobre Movilidad Humana relacionada con desastres y factores ambientales para el desarrollo de políticas públicas, con el objetivo de analizar la relación entre lo que es migración y desplazamientos internos y los factores ambientales y de desastres en el país. In April, with the help of IOM, MIREX, and MAR, they are working together in gathering information in human mobility in order to make public politics for this. Recientemente, el 26 de mayo de 2023, con el objetivo de impulsar un abordaje integral de la movilidad humana, nuestra viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, licenciada Cindy Portal, institucionalizó el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, con el objetivo de dar una respuesta coordinada, efectiva y de manera integral en materia migratoria, y para ello se creó la Mesa de Movilidad Humana. On May of 2023, along with Human Mobility and National Coordination, there was created a table in order to gather all this information. Como conclusiones, podemos determinar que la relación entre movilidad humana, medio ambiente y cambio climático es compleja y multidireccional. As conclusion, we can notice the relationship between human mobility and a multidirectional El cambio climático tiene una influencia clara en la movilidad humana en el mundo y la región, en particular dentro de las fronteras de los países. This has a special relationship between and inside the countries. Algunas regiones del mundo son más vulnerables a los impactos del cambio climático, tales como los países insulares que por las mismas condiciones como el aumento del mar y la intrusión de agua salada han tenido que reubicarse. Some parts of the world are more vulnerable to the climate change, for example, the insular islands, due to the high sea level and also to the salt levels on the water. El Salvador cuenta con un amplio marco normativo en la que se reconoce la importancia de abordar los desafíos derivados del cambio climático. El Salvador has a big and complex law opportunities and normative framework in order to have more changes in the climate change. Las consecuencias del cambio climático se traducen ahora en sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad.
that climate change has specific consequences such as floods, fires, and droughts. Agradezco a cada uno la atención brindada en esta tarde y es para mí un honor el poder expresar parte del trabajo que como Cancillería y como país se tiene en temas, en avances en los temas de movilidad humana y en la lucha contra el cambio climático. Muchas Sí. gracias.